Bien, iniciamos la clase del día lunes 21 de abril. La dinámica que teníamos pensado para hoy, vamos a continuar con quienes faltaban exponer del día lunes anterior. Y una vez que creo que quedaban dos grupos, puede ser Noé o tres. Sí, se han sumado un estudiante más que me comentó que tenía inconvenientes con el tema de la entrega y me lo pasó a mi correo. Y sí, Ujú. Bueno, quedarían tres bueno, grupos. perfecto. Vamos a ver. La idea es que puedan exponer con el tiempo que crean prudente. Y si nos queda un ratito más, por lo menos poder avanzar con la unidad número 2. La idea es poder terminar. Yo el lunes próximo estaría yendo a Humahuaca y vamos a dar, igual como se dio la vez pasada, tratar de hacerlo híbrido para que los estudiantes de PCA puedan eh, ver la clase y escuchar y participar. Y a los estudiantes de Humahuaca yo poder verlos en la sede. Igual, vuelvo con esto a proponer, en la medida que estudiantes de PCA puedan estar en la sede el día lunes, sería lo mejor como para poder encontrarnos y vernos. No tienen la obligación, vuelvo con esto, no tienen la obligación, pero les invitamos a que si quieren ir, pueden participar en la sede el próximo lunes. Así que bueno, dicho esto, dejo abierto acá y si han preparado un Power, eh, compartirlo y si no, sí, prender la cámara para exponer el trabajo que quienes faltaron exponer, lo puedan hacer. Bueno, podría empezar Rivero, Antonia, Rojas, Beatriz y Carrasana Jiménez. Bueno, ¿están presentes? Sí, profe. Buenas tardes. Bueno, Ahí presente. Sí, profe, buenas tardes. Una disculpa, profe, si cualquier cosa, acá en mi barrio están toreando todos los perros, así que se va a escuchar, disculpa. Sí, sí se ve lo que estás compartiendo. Bueno. Bueno, Ay, no sé cómo. buenas tardes. Empiezo yo. Bueno, nosotros. Sí. Nosotros somos. Los integrantes somos Quispe Daniel Pedro, Rivera, Antonia Sandra, Rojas Beatriz Liliana y Carranza y Giselle. Empieza mi compañero Pedro. Muy bien, buenas tardes. Bueno, el derecho es un sistema de normas coercibles que rigen en la convivencia social. Está dividida en tres normas. Y bueno, la norma es un conjunto ordenado y jerárquicas. Las coercibles son normas de cumplimiento obligatorio para todos los individuos y está respaldado por la fuerza pública del Estado. La convivencia social es un efecto que rigen en relaciones con personas y es regulada por normas y principios legales que buscan promover el respeto, la paz y la justicia. Los ejemplos serían la Constitución, la política de un país que garantiza la libertad de expresión, tratados internacionales, convenciones internacionales, resoluciones de organismos internacionales. La teoría de tridimensionalidad del derecho. Esta teoría es creada por Miguel Reale y considera el derecho como un objeto complejo. Se distinguen tres elementos:
La conducta está presente, es una esencia que permite entender cómo las personas actúan dentro del marco normativo y social. El valor, todo fenómeno jurídico es hecho relacionado íntimamente con la esencia del hombre. La norma es la integración de algún elemento de la realidad social en una estructura regulada y obligatoria. Está integrada en la vida cotidiana y así la vida social cambia. La norma jurídica que la regula debe cambiar también. La ley en sentido formal es en la que se formó de acuerdo con el proceso determinado por el Congreso de la Nación Argentina. Estarían la Ley de Tránsito, el Ley Nacional de Tránsito número 24.449, creada y promulgada según el proceso legislativo y formal. Fue discutida y aprobada por el Congreso. La ley de presupuesto se debe aprobar cada año. Los códigos legales es el Código Civil, el Comercial de la Argentina, y es un convenio. Estos códigos fue elaborado a través del proceso de debate legislativo y formal, haciéndolo una ley en sentido formal. La ley en sentido material son las ordenanzas municipales, normativas locales, el reglamento interno de empresas, las políticas de trabajo y los reglamentos internos de una empresa que establecen las normas de una conducta en sus empleados. Ahora ya sigue mi compañera. Buenas tardes, profe. Lo que es la importancia de lo que es el derecho público y el derecho privado. El derecho público, como un derecho público, es el derecho a la educación. El derecho público es fundamental está garantizado por el Estado. Su importancia en la vida cotidiana radica que permite el acceso a las enseñanzas y al conocimiento, lo que a su vez contribuye al desarrollo personal, profesional y social de cada individuo. Gracias a este derecho, las personas pueden asistir a escuelas, universidades y otros centros educativos sin discriminación, fomentando la igualdad de oportunidades y el crecimiento de la sociedad en su conjunto. Como un derecho privado, puede ser derecho a la propiedad privada, derecho a la propiedad, perdón, el derecho a la propiedad protege la facultad de una persona para poseer, usar y disponer de bienes materiales o inmuebles en la vida cotidiana. Esto es esencial ya que garantiza que los individuos pueden tener sus hogares, vehículos, negocios y objetos personales sin que un tercero pueda apropiárselo injustamente. Además, este derecho permite realizar transacciones legales como compra-venta, herencia, facilitando el desarrollo económico y la estabilidad patrimonial. Ambos derechos son clave para el orden y bienestar en una sociedad. Lo que es la importancia de la Constitución y su supremacía. La Constitución Nacional es una norma fundamental que establece el marco legal y organizativo de un país. Su importancia radica en que define los derechos y deberes de los ciudadanos, regula el funcionamiento del Estado y garantiza la protección de los principios democráticos. La base sobre la que se construyen todas las leyes, asegurando que el sistema jurídico sea coherente y equitativo. Lo que es la estructura de la Constitución Nacional se organiza en distintas partes que establecen los principios fundamentales del país, los derechos de los ciudadanos, la organización del Estado. El preámbulo es la introducción de la Constitución y expresa los objetivos fundamentales del Estado como unión, la justicia, la paz y el bienestar general. En la parte dogmática
Aquí se establecen los derechos, garantías y deberes de los ciudadanos. Se conocen libertades como derecho a la vida, a la educación, a la propiedad y a la participación democrática. La parte orgánica regula la organización del Estado y sus funciones, defendiendo la división de poderes. El poder legislativo, que se encarga de dictar leyes, el poder ejecutivo, que es el responsable de gobernar y administrar el país, el poder judicial, encargado de interpretar y hacer cumplir las leyes. La parte reformatoria detalla cómo puede modificarse la Constitución y a través de procesos de reforma, asegurando la actualización sin perder su esencia. Esta estructura garantiza el equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y el correcto funcionamiento del Estado. La supremacía de la Constitución significa que ninguna otra norma, autoridad y decisión puede contradecir sus principios. Todas las leyes y regulaciones deben estar en concordancia con ella. Esto evita abuso de poder y garantiza la estabilidad institucional, protegiendo a los ciudadanos ante posibles arbitrariedades. Además, permite la existencia de un control judicial donde los tribunales pueden declarar la invalidez de normas que vayan en contra de la Constitución. Sin esta supremacía, el orden jurídico podría volverse inestable y permitir cambios arbitrarios en los derechos de las personas. Es por eso que la Constitución es considerada el pilar del Estado de derecho y la garantía de la democracia. En lo que es el artículo 31, que es del orden de prelación de la Constitución Nacional, el artículo 31 de la Constitución Nacional establece que la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales son las normas supremas del país. Esto significa que ninguna otra norma inferior puede contradecirla, garantizando la coherencia del sistema jurídico y la protección de los derechos fundamentales. Y bueno, como ejemplo, una ley que prohíbe política en redes sociales. Sin embargo, la Constitución Nacional garantiza la libertad de expresión como un derecho fundamental. Según el principio de supremacía constitucional, esta ley provincial sería inconstitucional, ya que va en contra de una norma superior. En este caso, la justicia tendría la facultad de declararla nula, asegurando que los derechos consagrados en la Constitución prevalezcan. Este principio evita abusos de poder y protege el equilibrio institucional. Sin el orden de prelación, cada jurisdicción podría establecer normas contradictorias, generando un sistema caótico e injusto. Buenas tardes, profe. Diferencia entre la persona humana y la persona jurídica. La diferencia entre persona humana y persona jurídica radica... Ay, me olvidé de prender la cámara, perdón. Radica en la naturaleza y existencia legal. La existencia de la persona humana comienza desde su concepción, desde el nacimiento con vida de la persona humana hasta la muerte. Una persona humana tiene existencia legal. Y la existencia de la persona jurídica comienza desde su constitución en una entidad creada por ley, compuesta por personas o bienes, que tiene capacidad para actuar legalmente. Por ejemplo, una empresa o una asociación civil. Y la extinción de las personas jurídicas de derecho público está previsto en la ley que le dio origen. Y las personas jurídicas de derecho privado que requieren autorización estatal para funcionar contendrán en su contrato social o estatuto de formación el tiempo de duración o en su excepcionalidad si la misma incurre en delito o en un proceso falencial. En cuanto a la capacidad,
La capacidad es uno de los atributos de la personalidad y es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones jurídicas, de poder ejercer los mismos y exigir su cumplimiento. La incapacidad de derecho es cuando la ley prohíbe a una persona humana ser titular de un derecho y está fundada en razones morales, es decir, si recae en actos que no debería realizar. Por ejemplo, si un funcionario que tiene a su cargo bienes del Estado los utiliza en interés propio, ya no estaría incapacitado de realizar ese derecho. Y la incapacidad de ejercicio, y si hablamos de la capacidad de ejercicio, la aptitud para ejercer los mismos por sí, en ciertos casos la ley limita esa capacidad con el fin de proteger al incapaz y no le permite ejercer por sí mismo esos derechos. En este caso, esta actuación estará suplida o a cargo de un representante que podrían ser sus padres. Bueno, el ejemplo podría ser de un niño de 10 años que no puede firmar un contrato de compra-venta de una bicicleta. Bueno, en ese caso deberían hacerlo sus padres, en su representación. Y en cuanto a los hechos jurídicos, tenemos los hechos naturales y los hechos humanos. Los hechos naturales son los que se producen sin la intervención del hombre, que pueden llegar a producir efectos jurídicos. Un ejemplo sería si un terremoto que provoca daños en un edificio puede dar lugar a acciones legales si se determina que hubo negligencia en la construcción del mismo. Y los hechos humanos son los que interviene directamente el hombre. Pueden ser involuntarios o voluntarios. Los involuntarios, un ejemplo podría ser que el hombre realiza un hecho sin intención en hacerlo. Un ejemplo podría ser perder la estabilidar, causar un daño a otra persona o cosa. Y voluntario, una persona decide cambiar de dieta, 2 personas se casan, a su vez puede ser lícitos o ilícitos. Los lícitos son los que no están prohibidos por la ley y si producen efectos jurídicos de manera inmediata se los denomina actos jurídicos. Ejemplo, un contrato, un testamento. Y los ilícitos son los hechos que realizados por el hombre están prohibidos por la ley, que pueden llegar a causar daño. Si es con intención o negligencia, se lo denomina culpa. Perdón, si es por imprudencia o negligencia, se lo denomina culpa. O si es con intención de dañar, se los denomina dolo. Ahora sigue mi compañero. Bueno, en cuanto a los elementos necesarios para que un acto sea voluntario, está el discernimiento, que nosotros pusimos un ejemplo de la reserva de un paquete turístico. Bueno, en el caso del discernimiento, la persona conoce y debe saber el significado de sus actos. Por ejemplo, acá podría ser que el turista revisa y comprende las condiciones que tiene este paquete turístico y también sabe lo que está comprando y entiende las condiciones de exclusividad, la cancelación, las políticas de cancelación y también lo que incluye este paquete que podrían ser el alojamiento y las excursiones. Y bueno, también sabe que tienen que pagar una cierta cantidad específica. Y en cuanto a la intención, es que la persona sabe que la persona es el propósito por el cual realiza el acto. Y en este caso sería que el turista tiene la intención de disfrutar de sus vacaciones y está eligiendo este paquete en vez de elegir otro, digamos. Y en cuanto a la libertad, es la persona que puede decidir y elige sobre sus actos sin violencia, digamos, o sea, sin que esté obligada. Y en este caso sería que el turista no está obligado de ninguna manera a elegir este paquete en específico, sino que tiene varias opciones y elige la que más le conviene. Y en cuanto a los elementos de las obligaciones, bueno, nosotros pusimos la obligación de un hotel hacia un huésped. Entonces los sujetos serían el hotel, el deudor, y el huésped, el acreedor. Y en cuanto al objeto, es proporcionar alojamiento, servicios y las comodidades.
que ofrece este hotel. Y la causa sería el pago acordado ya que tiene que pagar el huésped por el uso de estas instalaciones y servicios durante su estadía. Y en cuanto al contrato, es un acto jurídico donde dos o más partes consienten, ya sea para crear, regular, modificar, extinguir relaciones jurídicas personales. Y en cuanto a los principios fundamentales está la autonomía de voluntad, que es la libertad de contratar o no y elegir las condiciones y con quién se realiza el contrato. Y en cuanto a la obligatoriedad del contrato, el contrato celebrado debe de cumplirse. Y si se da el incumplimiento, puede requerir reclamación extrajudicial y judicial. Y el límite del contrato sería, para realizar el contrato, sería no alterar el orden público, moral y las buenas costumbres. Y en cuanto a la responsabilidad civil, todo hecho o acción que produzca un perjuicio importa una responsabilidad. Entonces, de esta acción o omisión que causa daño, nace el deber de indemnizar o reparar ese perjuicio. Y sería a través de una obligación legal. Y de acá se analizan dos tipos de responsabilidad, que sería la contractual, que esta deriva del incumplimiento del contrato, y el daño puede ser consecuencia directa o indirecta. Y la extracontractual, que no existe contrato entre las partes. Y deriva de un hecho ilícito o delito, cualquier delito. Y se va al deber general de no dañar directamente. Y eso sería todo. Excelente. Un par de detalles nada más. Ahí cuando hablas de el ejemplo que diste de intención, ¿no? Los elementos que se dan cuando el acto es voluntario, y uno compra el paquete turístico. Yo voy, compro el paquete turístico, y ahí hay algo que vamos a ver durante las clases, que es la ley de defensa del consumidor. Digo, no das por hecho que el que compre el paquete sepa todo lo que está comprando y sepa que se obliga, o qué sucede si no se presta un servicio. En esto lo vamos a ver específicamente en la Ley de Defensa del Consumidor. Es el que te está comprando a vos el paquete turístico, tiene que estar informado de todo. Si vos estás ofreciendo, por ejemplo, el ejemplo que yo les daba de una cabalgata, ¿no? O del paseo por los Colorados en Purmamarca, y hay una dificultad, puede llegar a haber una dificultad para gente que se traslada en silla de ruedas. Si vos, cuando ofreces ese paquete turístico, no le decís que por ahí va a haber una dificultad para aquellas personas que tengan limitado su traslado porque esté en silla de ruedas, si vos no informás eso, hay una falta de información, y el que se está comprando un paquete turístico, por ejemplo el paseo por los Colorados, y que no pueda pasar por ahí porque está en silla de ruedas, no se estaría cumpliendo por la Ley de Defensa del Consumidor, habría un error del cual no fue informado al momento de la venta. Entonces puede haber un reclamo por parte del consumidor sobre eso, ¿no? Esto lo vamos a ver en una de las unidades también que desarrollamos, Ley de Defensa del Consumidor. Ese detalle nada más en el tema de la exposición, pero está excelente. Y después lo último, ¿cuál era lo último que vimos? Que tenía que ver con la responsabilidad. Bueno, no, me quedo ahí, después lo vamos a ver, digamos, pero es retomar luego con otro, en la medida que vayamos desarrollando con lo que han expuesto ahora.
Pero muy buena exposición a todos. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Muchas gracias. bueno, ahora vamos a ¿Quién pasar seguiría, Noé? al grupo de pelo. ¿Estás ahí, pelo? Bueno, si no, al grupo de Soriana Vanessa. Buenas tardes, profe. Hola, Ahí yo Vanessa. voy a hacer la presentación con mis compañeras. Voy a Dale. compartir pantalla. Ujú. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, nuestro grupo está conformado por Cruz Judith, yo Leonara Alejandra, Sarapura Vanessa y Soriano Vanessa. Bueno, ¿qué es el derecho? El derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas de las personas en tiempo y espacio en la sociedad. Estas normas deben ser coercibles. Esto quiere decir que el Estado tiene la posibilidad de exigir ciertas conductas y que si no se cumplen hay consecuencias legales. Bueno, podemos mencionar como ejemplo de derecho la compra de un paquete turístico. Todo lo que contiene el paquete turístico debe ser cumplido tanto por la agencia, que es el vendedor, como el cliente. Y también tienen derecho y obligación y deben estar informados de lo que se compra. Y si no se cumple, bueno, pueden tener consecuencias legales. Bueno, también tenemos la teoría tridimensional del derecho. Implica tres elementos del derecho. Podemos decir que el derecho está integrado por normativas, por valores. De hecho, esto puede ser positivo o negativo y tienen una normativa que regula esta acción. Bueno, la norma es la expresión formal del derecho, es la regla jurídica que está escrita o implícita que ordena o prohíbe o permite algo y son coercibles por el Estado. El hecho son las acciones o conductas de las personas en la vida cotidiana y los valores están relacionados con el hombre. El valor le da un sentido positivo o negativo a la acción. Bueno, también para explicar la ley de sentido formal, se habla de la ley o norma general y obligatoria que emana del poder legislativo. Se sigue un proceso sin importar su contenido. Un ejemplo puede ser el Consejo Nacional aprueba una ley de protección al patrimonio cultural y turístico, regula la conservación y limita todo tipo de actividades que puedan realizarse. Otro ejemplo que podemos mencionar puede ser el Consejo Nacional que aprueba una ley de protección al turista, donde establece los derechos básicos para los visitantes como recibir atención médica, seguridad en los servicios turísticos y acceso a la información clara. Y la ley en sentido material, el proceso que se produce para tener una ley. También se refiere al contenido de la norma sin importar qué órgano lo emite. Un ejemplo puede ser la ordenanza municipal en donde se prohíbe colocar carteles publicitarios en zonas protegidas de valor cultural. Y otro ejemplo también podría ser que la Secretaría de Turismo de un municipio, en conjunto con el puesto de salud,
que expidan una resolución en donde obligue a los hoteles a contar con botiquín y personal capacitado en primeros auxilios. Bueno, me tocó derechos públicos y derechos privados. Cuando hablábamos de derechos, también hablamos principalmente del derecho positivo, a la cual nos estamos refiriendo a normas y leyes vigentes que se están determinado, que son un determinado tiempo y un lugar, ¿no? Y como podemos decir que este derecho positivo le podemos clasificar derechos públicos y privados. Tiene una gran importancia en nuestra vida cotidiana porque nos da derechos y otros que están relacionados en la forma jurídica o son la participación. En los derechos públicos, esto es una regulación, una organización que regula el Estado. También están divididos en el derecho constitucional, que puede ser en la organización de poderes del Estado, que del gobierno, declaraciones de derechos, que son las garantías de la norma de la Constitución Nacional. En el derecho administrativo tenemos el conjunto de normas que rigen en el funcionamiento de la administración pública. El derecho penal son normas que reprimen a los hombres cuando son violados por los mismos. Después también tenemos los derechos internacionales públicos, que son el conjunto de normas internacionales que conviven con los estados. Por ejemplo, tenemos el derecho penal, sería una rama que establece el derecho público para prevenir o investigar o sancionar, ¿no?, delitos, que esto puede ser la importancia en la regularidad de la seguridad cotidiana de nosotros mismos, para la protección de derechos y garantías de la justicia. El derecho privado, tenemos la regulación que regula las relaciones entre particulares, como personas, empresas, asociaciones. Tenemos dos tipos de derecho en el privado: el derecho civil y comercial, que es el conjunto de normas que están relacionadas entre sí, como ser contratos, sucesorios. En el derecho de trabajos tenemos ese conjunto de normas que regula la relación del trabajador y el empleador. También podemos decir que un ejemplo sería en el derecho civil, cuando en las relaciones personales o familiares o patrimoniales, la importancia sería la regulación de propiedad y la protección de los contratos y la resolución de conflictos entre particulares, ¿no? Para nuestra vida cotidiana, de constante, aunque percibimos directamente tanto los derechos públicos como los privados, porque son fundamentalmente para que funcione nuestra sociedad y la protección de cada individuo que vivimos en este cielo, ¿no?, en esta tierra, digamos. A través también de estas ramas públicas y privadas, también tenemos las organizaciones sociales que hacen a la protección de derechos individuales, a la resolución de conflictos. Tenemos la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es la ley suprema de nuestra nación argentina, que establece la organización del Estado, como también tenemos derechos, declaraciones y garantías para todos los que están habitando en el suelo argentino. También podemos decir que el Estado Nacional, en su última reforma en el año 1994, agregó los tratados internacionales con una jerarquía constitucional, ¿no? También a partir de esto tenemos el preámbulo, que son 129 artículos que están divididos en dos partes. En la primera parte está la dogmática, que son 43 artículos donde se limitan el accionar de poderes públicos,
Eh, También los derechos que garantizan, es decir, que los derechos, civiles, políticos, económicos y los que sociales de los ciudadanos. Y en la segunda parte tenemos la orgánica, que son de 86 artículos, donde se establece la potestad del Estado, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Como también ahí está la supremacía, que la Constitución Nacional es suprema a cualquier otra ley, que significa que ninguna norma puede contradecirla, ¿no? Como como le dice el artículo 31, que la Constitución Nacional establece la prelación de las normas jurídicas, que significa que es un rango superior a todos los rangos inferiores, ya sea provincial, municipal o comunitarias, ¿no? Por ejemplo, si una ley provincial contradice a la ley suprema, es inválida. Bueno, en lo que sería la diferencia entre la persona humana y la persona jurídica, bueno, las personas humanas y jurídicas tienen diferentes características y capacidades. En lo que serían las personas humanas, tienen una existencia biológica y derechos que se adquieren desde la concepción, mientras que las personas jurídicas tienen una existencia legal y capacidad jurídica que ellas adquieren desde su constitución. Después hablamos de lo que es la capacidad y la incapacidad de las personas. Bueno, la capacidad es una regla y la incapacidad es la excepción, digamos. La capacidad se refiere a lo que sería la aptitud, ser titular de derechos y obligaciones jurídicas y para ejercerlos y exigir sus cumplimientos. Y lo que sería la incapacidad, bueno, la incapacidad se divide en dos tipos. Está la incapacidad de derechos, es cuando la ley prohíbe a una persona humana ser titular de un derecho fundada en razones morales. Por ejemplo, podemos decir que un funcionario público no puede contratar en intereses propios o ajenar bienes del Estado encargados a sus custodias. Y después en lo que sería la incapacidad de ejercicio, cuando la ley limita la capacidad de una persona para ejercer sus derechos, ya sea por sí mismo, y con el fin de proteger al incapaz. En esto podemos dar un ejemplo, por ejemplo, un menor de edad, propietario de una casa, cuyos progenitores ejercen por el derecho de la propiedad. Y después, en lo que sería la persona jurídica, bueno, la capacidad e incapacidad de esto está más que nada determinada por la legislación que la comprende, por su estatuto, reglamentos o contrato social que se establezcan para su funcionamiento. Por ejemplo, podemos decir, si una persona jurídica tiene una limitación estatutaria que le impide adquirir bienes inmuebles, bueno, esta persona no puede comprar o vender propiedades inmobiliarias. Eso es lo que sería en persona humana y persona jurídica. Después hablamos de lo que sería la diferencia entre los hechos jurídicos
que serían entre los derechos naturales y los derechos humanos. Entre los derechos naturales podemos decir que son los que producen sin la intervención del hombre. También pueden producir efectos jurídicos, como por ejemplo la apertura de un juicio sucesorio o el nacimiento de una persona. Podemos dar también otro ejemplo que sería la muerte natural de una persona humana o también así el nacimiento de una persona humana. Y en lo que serían los derechos humanos, bueno, los derechos humanos son los que intervienen directamente del hombre. Por ejemplo, comprar un terreno, sembrar una propiedad en su propiedad. Y en estos derechos humanos también pueden ser involuntarios y voluntarios. Perdón, te corrijo ahí en relación a derechos humanos. Sí. No estamos hablando de propiedad, ¿no? Ahí hay que reformular qué entendés por derechos humanos y derechos naturales. Uh-huh. Por eso los derechos humanos son los que intervienen directamente del hombre. Ah, como derecho positivo. ¿Cómo, profe? Como derecho positivo. Un derecho humano como un derecho positivo. Ajá. Sí, después, por eso, después podríamos hablar de lo que son los derechos voluntarios. Ajá. Bueno, los derechos voluntarios, estos son realizados con discernimiento, intención y libertad, que pueden ser tanto lícitos como ilícitos. En los lícitos, bueno, estos no están prohibidos por la ley. Por ejemplo, los actos jurídicos, bueno, en lo que serían los actos jurídicos, un contrato o un testamento. Y en los ilícitos, bueno, los ilícitos sí, bueno, estos están prohibidos por la ley, que pueden producir un daño. Por ejemplo, claramente sería un delito. Bueno, en cuanto a los elementos necesarios para que un acto sea voluntario, según el artículo 260 del Código Civil y Comercial, bueno, nos dice que el acto voluntario es ejecutado con discernimiento, intención y libertad. El discernimiento, bueno, es la facultad que tiene la persona para saber y apreciar lo que está haciendo. Es discernimiento, no disertimiento. Discernimiento. Discernimiento, de discernir. Bueno, la intención es el propósito de realizar el acto. La persona actúa con intención, utiliza cualquier artificio ejecutando el acto. Bueno, y la libertad es cuando la persona decide o elige por si realizar un acto. Bueno, la libertad también es afectada por violencia física o moral. La persona debe actuar sin engaño o presión indebida. Bueno, esto significa que el individuo realice el acto por voluntad sin ser forzado. Bueno, uno de los ejemplos es, por ejemplo, una persona de 20 años que celebra un contrato de compra y venta, bueno, es capaz de hacerlo, mientras que un menor de 16 no podrá hacerlo sin la autorización de sus padres. Bueno, con respecto a los elementos de las obligaciones, bueno, tenemos uno que es el sujeto, persona humana o jurídica, bueno, el sujeto pasivo o deudor
es el primero el que tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación. Buen ejemplo, en un contrato de alquiler, el arrendador, bueno, tiene derecho a recibir el pago del alquiler, mientras que el inquilino tiene la obligación de pagar dicha suma. El segundo, bueno, objeto que puede coincidir en dar o hacer o no hacer es la prestación, la acción que debe hacer el sujeto pasivo. Bueno, ejemplo, en un contrato de venta, el objeto es la entrega del bien vendido. Por ejemplo, un automóvil. La obligación del vendedor es entregar el automóvil, mientras que la obligación del comprador es pagar el precio acordado. Bueno, en la causa, en el artículo, bueno, el tercero es la causa. Bueno, el artículo 726, bueno, nos dice que no hay obligación sin causa. Es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla. Bueno, la causa es el hecho que da origen a la obligación. Buen ejemplo, en un contrato de trabajo, la causa es la prestación de servicio a cambio de un salario. Si una persona contrata a otra para realizar un trabajo y paga por ello, la causa es lícita porque se basa en una relación laboral conocida por la ley. Bueno, también en este mapa conceptual, bueno, tenemos este contrato. Este contrato, bueno, en el Código Civil establece que contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas personales. Bueno, todos los contratos tienen como principios fundamentales dos aspectos. Uno, la autonomía de la voluntad, bueno, que es aquella intención del hombre de celebrar un contrato o no. La otra es la obligatoriedad de contrato. Bueno, toda celebración de contrato hecho voluntariamente por las partes obliga a la misma a ser cumplido. También tenemos de la responsabilidad civil. Bueno, todo hecho o acción que produzca el perjuicio, daño o importa, digamos, una responsabilidad, un deber que como respuesta adecuada es la preparación. También tenemos la responsabilidad contractual. Las reparaciones. Se repara. Contractual, que es la que tiene como origen, digamos, deriva de un incumplimiento de un contrato. Para que tenga efecto, bueno, es necesario que el daño sea una consecuencia directa o indirecta de aquella conducta. Y la reparación extracontractual, bueno, deriva de un delito que es típicamente legal y se produce por la infracción de un deber genérico y no daña a los demás. Bueno, gracias por su atención. Bien. Algunos detalles a considerar de la exposición es que el tema de si están leyendo un papel o el apunte que tengan ahí, es que se tomen el tiempo de, digamos, no apresurarse y quizás, porque hay palabras técnicas, lo que recién decía la compañera es responsabilidad, no reparación. Hay una responsabilidad y se compensa, se repara de alguna manera. Digo, hay palabras que son técnicas que sí les voy a llamar la atención porque los escucho y no están diciendo lo que está escrito. El otro término que les corregía la otra compañera también es si han leído los materiales, el texto, es volver a revisar quizás los términos, porque, digo, en esto es
es muy específica la terminología, ¿no? Es lo único que por ahí le puedo llamar llamar la atención, es decir, bueno, si están leyendo o si han leído y han armado el Power de acuerdo a la bibliografía, al apunte que les acompañamos, es tener en cuenta estos detalles que son quizás errores mínimos, pero al momento de exponer sí no es correcto, ¿no? No es... Bueno, ahora vamos a continuar con el grupo de Carrizo, Julia y Torres, Teresa. Sí, profe. Buenas tardes, profe. Ya hago yo la presentación. Dale, Tere. ¿Se puede ver? Aún no. Ahí ¿Aún nos vemos no? todos. ¿Eh? ¿No? Ahí nos vemos todos. No estás proyectando el Power. Sí. Ajá, a ver. Ahora sí. Ahora sí, sí. entonces tengo que ir acá y ya no puedo apagar el micrófono. Sí, ahí Empieza mi compañera Ana Julia. Ahí estás en la última lámina. Bien, ahí vuelvo, perdón. Ahí está. Listo. Comienza mi compañera. Sí. Buenas tardes, profe. Bueno, con respecto al trabajo práctico número 1, tratamos el derecho y más que nada los conceptos fundamentales. ¿Quiénes integramos el grupo? Cristina Miranda, Teresa Torres y, bueno, Ana Julia Carrizo. El primer punto habla de un ejemplo del derecho y sus conceptos. Como ejemplo citamos la compra de una casa, así como también puede ser el alquiler, el cual está regulado por el derecho civil. En este contrato de compra y venta, ya que es un documento legal, abordamos los conceptos de norma jurídica, sujeto de derecho, obligación, sanción, justicia y legalidad. En el caso de hablar una norma jurídica, hablamos como una regla que impone derechos y obligaciones. En este caso, el contrato de compra y venta está respaldado por una ley. También abordamos lo que es la sanción. Cuando hablamos de sanciones, que si el propietario intenta desalojarlo sin alguna causa, por ejemplo, porque se retrasó en el pago de una de las cuotas por la propiedad, puede ser sancionado judicialmente ya que no tiene pruebas. Eso sería un ejemplo. Siguiente diapositiva. Buenas tardes, profe. Bueno, continúo yo hablando sobre lo que es la teoría tridimensional del derecho. Bueno, esta teoría significa comprender que el derecho no puede analizarse ni aplicarse desde una sola perspectiva, como ser la norma jurídica o el simple hecho social, sino que el resultado de una interacción constante y dinámica entre tres dimensiones fundamentales que son el hecho, el valor y la norma. Esta teoría fue desarrollada por Miguel Reale, quien planteó que para entender plenamente el fenómeno jurídico es necesario tener en cuenta estas tres dimensiones como parte de un mismo proceso. Bueno, en primer lugar tenemos el hecho, que se refiere a los acontecimientos concretos de la vida social.
que son aquellos sucesos que ocurren en la realidad cotidiana y que generan consecuencias jurídicas, como por ejemplo un accidente de tránsito, también la firma de un contrato, también un robo o un despido laboral. Estos hechos son el punto de partida del derecho, ya que provocan las necesidades de establecer reglas o soluciones. En segundo lugar, tenemos a lo que es el valor, que representa los principios éticos, morales o sociales que predominan en una comunidad en un momento determinado. Son las ideas de justicia, libertad, paz, dignidad humana, entre otros. Los valores son los que dan el sentido a la norma jurídica, ya que orientan la forma en que la sociedad quiere resolver o regular un determinado hecho. Y en tercer lugar, tenemos a lo que es la norma, que es la manifestación concreta del derecho, es decir, que es la regla jurídica que establece cómo deben comportarse los individuos frente a ciertos hechos, de acuerdo a los valores reconocidos por la sociedad. La norma es el resultado del proceso de interpretación y regulación de un hecho conforme a un valor. Por ejemplo, considerado un valor fundamental, entonces la ley laboral va a proteger al trabajador frente a abusos o despidos injustificados. Y bueno, un ejemplo de hecho sería un trabajador es despedido sin causa justificada. El valor sería la sociedad considera que el trabajo es un derecho fundamental que debe ser protegido, y la norma, el derecho laboral establece que en caso de despido injustificado, el empleador debe pagar una indemnización al trabajador. Bueno, esta teoría tiene una gran importancia porque supera las visiones reduccionistas del derecho, a diferencia del positivismo jurídico, que se enfoca únicamente en la norma escrita, que centra todo en los principios morales o naturales. La teoría tridimensional propone una visión integradora donde ninguna de las tres dimensiones puede entenderse por separado. Siguiente diapositiva. El punto 3 sería la ley en el sentido formal. Es toda norma dictada por el Poder Legislativo. Todo esto sigue un procedimiento establecido por la Constitución, aunque no necesariamente tenga un contenido general. La ley en sentido material es toda norma que tiene carácter general, obligatorio y abstracto, sin importar quién la haya dictado. Por ejemplo, la Ley de Presupuesto Nacional. Formalmente es una ley que dicta el Congreso, pero su contenido no es general, solo se aplica en el Estado, que vendría a ser una ley formal. El derecho de necesidad de urgencia del presidente, que regula cuestiones generales, por ejemplo, las restricciones por pandemia, aunque no lo dictó el Congreso, tiene un contenido general que es una ley material. Otro ejemplo es la ley de alquileres, que es dictada por el Congreso y se regula en las relaciones particulares. Es una ley tanto en sentido formal como material. Ahora pasamos al punto 4. En cuanto al derecho público y privado, establecemos una diferencia. Cuando hablamos de derecho público, este derecho regula las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Por ejemplo, el derecho penal, el derecho constitucional, el derecho administrativo. Mientras que el derecho privado regula las relaciones entre particulares. Por ejemplo, el derecho civil, el derecho comercial. Y bueno, su importancia radica en que estos organizan la convivencia y protección de derechos. Por ejemplo, si una persona choca a otra en una vía pública, puede tener consecuencias penales. Y es ahí donde actúa el derecho público. Y también civiles. Por ejemplo, la obligación de indemnizar, entonces habla ahí de derecho privado. También si se hace un contrato de alquiler, es ahí donde actúa el derecho privado. Y luego, si hay algún conflicto, se puede recurrir a la justicia. Y eso ya formaría parte de lo que es el derecho público. Y bueno, ambos son fundamentales para el equilibrio de la sociedad.
Uno protege al ciudadano frente al Estado y el otro organiza las relaciones entre ellos. Bueno, como punto 5 tenemos lo que es la importancia de la Constitución Nacional Argentina. La Constitución es la base fundamental de todo sistema jurídico y político de nuestro país. Es la norma suprema, lo que significa que todas las leyes, decretos y reglamentos, y también los actos de gobierno, deben ajustarse a ella. Cualquier norma o acción que la contradiga es considerada inválida. Su función es organizar el Estado, reconocer y garantizar los derechos de las personas y también establecer los principios esenciales de convivencia social y política. Bueno, la Constitución organiza el funcionamiento del Estado, también reconoce los derechos y garantías fundamentales, guía y limita el poder político, también protege el sistema democrático y federal. Y respecto a la supremacía constitucional, el principio de la supremacía de la Constitución está consagrado en el artículo 31 de la Constitución Nacional, que establece que las leyes de la nación que en consecuencia se dicten y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante, cualquier disposición en contrario que contengan las constituciones provinciales, las constituciones o leyes provinciales. Esto significa que la Constitución está por encima de todas las demás normas del país, incluyendo leyes nacionales, provinciales, decretos, reglamentos e incluso las constituciones de las provincias. En caso de conflicto entre una norma inferior, como una ley o un decreto, y la Constitución, debe aplicarse la Constitución y se declara inválida o inconstitucional la norma inferior. La supremacía también alcanza a los tratados internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional desde la reforma de 1994. Esto refuerza aún más la protección de los derechos fundamentales. Podemos decir que la Constitución Nacional es el pilar sobre el que se construye toda la organización del Estado y la vida en sociedad. Siguiente diapositiva. Ahí voy. Ahí. Bueno, ahora el artículo 31. El artículo 31 nos dice, dice que la Constitución de las leyes nacionales y los tratados tienen supremacía sobre las leyes provinciales. Por ejemplo, si una provincia dicta una ley que permite trabajar a menores de 14 años, pero a la vez un tratado internacional, como es la Convención sobre los Derechos de los Niños y la ley nacional lo prohíben, entonces esa ley provincial es inconstitucional. Gracias al orden de prelación, se garantiza que los derechos protegidos por la Constitución y los tratados no se vean vulnerados por normas inferiores. Siguiente, el punto 7. Bueno, la diferencia entre una persona humana y una persona jurídica radica en que la persona humana es todo ser humano desde la concepción hasta la muerte. Es un ser humano con derechos y obligaciones, por ejemplo, cada uno de nosotros. También una persona humana puede comprar una casa a su nombre. En el caso de la persona jurídica es una entidad legal creada por la ley para cumplir un fin determinado, por ejemplo, una empresa, una asociación, una fundación. Ambas tienen derechos y obligaciones, pero su naturaleza es muy distinta, ya que la persona humana es real, mientras que la jurídica es una ficción legal, es decir, es artificial. Ambas, con reconocimiento legal. Siguiente diapositiva.
Bueno, en el punto 8 tenemos lo que es la capacidad e incapacidad. Bueno, en el derecho, la capacidad se refiere a la aptitud legal que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí misma. Es un atributo fundamental de la personalidad jurídica y se divide en dos grandes tipos, que es la capacidad de derecho y capacidad de hecho. Por otro lado, la incapacidad es la situación en la que esa aptitud está limitada, ya sea de forma total o de forma parcial, ya sea por diversas razones establecidas por la ley, como la edad o condiciones psíquicas. Bueno, la capacidad de derecho es universal. Quiere decir que todas las personas humanas la tienen desde el momento de su concepción. Esto significa que cualquier persona, por el solo hecho de existir, puede ser titular de derechos como el derecho a la identidad, a la vida, a la educación, a la salud y a la nacionalidad. Como ejemplo, tenemos un recién nacido que tiene derecho a ser inscrito en el registro civil, a tener un nombre y una nacionalidad. Incluso desde antes de nacer, si se lo reconoce como sujeto de derecho, puede heredar bienes si su padre fallece antes de su nacimiento. En todos estos casos, la persona tiene capacidad de derecho, aunque aún no tenga la capacidad para ejercerlos por sí misma. En cuanto a la capacidad de hecho, es la aptitud para ejercer por sí mismos los derechos y cumplir con las obligaciones sin necesidad de representación o asistencia legal. Esta capacidad no es automática ni universal, sino que depende de factores como ser la edad, su estado mental o de salud psíquica, o también si han sido legalmente declaradas como capacidad restringida. El Código Civil y Comercial argentino establece distintos grados de capacidad de hecho en función de edad. Menores de edad, menos de 18 años, no tienen plena capacidad de hecho. Necesitan generalmente la autorización o representación de sus padres o tutores para realizar actos jurídicos. También los adolescentes mayores de 13 años pueden ejercer ciertos derechos por sí mismos, como decisiones relacionadas con su salud, y en algunos casos pueden firmar contratos con la autorización de sus representantes legales. Y mayores de edad, que son los de 18 años o más, tienen plena capacidad de hecho, salvo que exista alguna restricción establecida jurídicamente. En cuanto a la incapacidad, es la imposibilidad o limitación legal para ejercer por sí mismo determinados derechos. Puede ser total, parcial o restringida. La incapacidad puede ser transitoria o permanente y siempre debe ser establecida de acuerdo a la ley y en algunos casos por una resolución judicial. Un ejemplo de capacidad e incapacidad puede ser que el adolescente de 15 años tiene capacidad restringida. Puede realizar ciertos actos por sí mismo, como atenderse en un hospital público, pero para firmar un contrato de alquiler o disponer de una herencia necesaria, necesitará la autorización de sus padres o tutores. Siguiente diapositiva. Ahora vamos con la diferencia de los hechos jurídicos. Tenemos los hechos jurídicos, derecho natural y derecho humano. El hecho jurídico es el acontecimiento que produce consecuencias jurídicas. Por ejemplo, la muerte de una persona, que sería activar la herencia. El derecho natural, el derecho que surge de la naturaleza humana previos a la ley. Por ejemplo, derecho a la vida, libertad y dignidad. El derecho humano, que es el derecho reconocido a nivel internacional y constitucional. Por ejemplo, el ser humano que tiene derecho a la salud, educación y trabajo. Vamos a la siguiente, el punto 10. En cuanto a los elementos del acto voluntario, los cuales están estipulados en el artículo 260 del Código Civil y Comercial,
para que un acto jurídico sea válido, tiene que ser voluntario, sin violencia, sin error o dolo. El artículo 260 establece que debe ser un hecho con discernimiento, es decir, entender lo que se hace, tiene que tener una intención, querer hacerlo, y bueno, tiene que tener la libertad, es decir, sin coacción. Por ejemplo, un joven de 18 años cuando firma un contrato de venta de su moto porque quiere comprarse otra, lo hace con el conocimiento, por decisión propia, sin que nadie lo obligue, es un acto voluntario, válido, es un contrato firmado sin coacción. Si lo hubiera hecho engañado o bajo amenaza, esto sería inválido. Siguiente diapositiva. Como punto 10 tenemos los que son los elementos de las obligaciones. Bueno, en el derecho civil, una obligación es una relación jurídica entre dos partes, por la cual una persona, en este caso el deudor, se compromete frente a otra persona que sería el acreedor. Se compromete a cumplir una determinada prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer algo. Toda obligación jurídica está compuesta por tres elementos fundamentales, que es el sujeto, el objeto y el vínculo jurídico. Como sujeto, es la obligación que necesita dos partes para existir. Uno sería el sujeto activo, que es el acreedor, que es quien tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación. Es la persona que espera recibir una prestación. Y por otro lado tenemos el sujeto pasivo, que sería el deudor, que es quien tiene el deber jurídico de cumplir con la obligación, es decir, de realizar la prestación comprometida. Ambos pueden ser personas humanas o personas jurídicas, como ser empresas o instituciones. Además, puede haber pluralidad de sujetos, por ejemplo, varios deudores o varios acreedores. Como objeto, tenemos que es la prestación que se debe cumplir. Puede consistir en dar algo, hacer algo o no hacer algo. En dar algo podemos decir como ejemplo, entregar un bien o una suma de dinero o un objeto determinado. Hacer algo, prestar un servicio, construir una casa, reparar un artefacto, y en no hacer algo es abstenerse de realizar cierta conducta como no divulgar información confidencial y no competir comercialmente. El objeto debe ser lícito, posible, determinado o determinable. No puede ser contrario a la ley, a la moral o a las buenas costumbres. Y como último tenemos al vínculo jurídico, que es la acción legal que une al acreedor y al deudor y que le da la fuerza obligatoria al acuerdo. Este vínculo surge de una fuente legalmente reconocida como un contrato, una ley, un hecho lícito o una declaración unilateral. Ahora tenemos el siguiente mapa conceptual, que es de un contrato. El acuerdo de voluntades entre dos o más partes con el fin de crear, modificar o extinguir obligaciones. El principio de contrato son la relatividad de los efectos. Solo producen efectos entre las partes contratantes. La conservación del contrato se privilegia su validez ante la nulidad. Equilibrio contractual, se busca que ninguna de las partes obtengan una ventaja desproporcionada. Después tenemos la responsabilidad civil, que vendrían a ser obligaciones de reparar un daño causado hacia otro.
Tenemos en la clasificación contractual, incumplimiento de un contrato, extracontractual, hecho ilícito sin relación contractual previa. Tenemos elementos comunes, hechos generados del daño, daños ciertos y comprobables. Nexo causal entre el hecho y el daño. También tenemos los factores de atribución, culpa, dolo o riesgo. Tenemos la responsabilidad contractual que surge por el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de un contrato. Los requisitos es la existencia de un contrato válido, incumplimiento imputable, daño derivado de un incumplimiento, relación causal entre el cumplimiento y el daño de consecuencias. Entre el daño, reparación del daño, indemnización por los daños y prejuicios, posibilidad de exigir el cumplimiento forzado o la resolución del contrato. Y por último, la responsabilidad contractual, que nace de un hecho ilícito sin vínculo contractual previo, por ejemplo, accidente de tránsito, daños ambientales, hechos dolosos o culposos, fundamentos. Principio general del derecho: el que causa un daño a otro debe repararlo. Y particularidades: no requiere vínculo previo, puede ser objetiva, sin culpa, es en ciertos casos puede pasar eso, o plazos de prescripción diferentes respecto a la contractual. Eso sería todo. Perfecto. Dos detalles. El último, repetiste responsabilidad contractual y estabas leyendo la responsabilidad extracontractual. Sí, y otro me detalle, ahogué y me perdí la... Perdón, tengo todo bien, todo bien. Después otro detalle más que estaban hablando en relación a la capacidad, y ahí la compañera dijo: la persona por nacer puede adquirir derechos sucesorios, sí, pero esa condición de adquirir ese derecho sucesorio va a estar condicionada a que nazca con vida. No termina de adquirir los derechos en propietario, digamos, no llega a ser propietario de un inmueble si fallece antes de nacer. Digo, este es un detalle que no quería dejar pasar, porque esto puede llegar a suceder. La pareja de alguien está embarazado, viene alguien, dice: yo quiero que sea mi heredero, y hago un testamento. Bueno, pero ¿qué pasa si esa persona nace muerta? No nace. Esa persona no va a poder heredar. Si nace con vida y está viva 3 segundos, respiró, ya se considera que ha nacido y puede ser sucedida, digamos, ya sea por los padres o hermanos de la persona que nació, pero falleció al tiempito, ¿no? Digo, es un detalle que escuché, digamos, en el relato de la exposición, que no quería dejar pasar porque por ahí uno se encuentra con estas situaciones y la escuché en algún lugar y, bueno, la ley dice esto. ¿Estamos? ¿Queda alguien más, Noé, para exponer? Queda alguien más, pero no sé si va a exponer ahora o queda Eva Laureano. ¿Estás, Eva? Sí, profe, sí, estamos con mi compañera. Profe, buenas tardes. Bien. Sí, mi grupo está conformado por la compañera Eva Laureano, Ana Beatriz Martínez y Carmen Rosa Mamani, pero 2 de nuestras compañeras no van a poder exponer, y entonces nosotros con mi compañera, que sería Eva Laureano, vamos a exponer. ¿Han dividido los temas igual que hicieron sus compañeros?
Sí, profe. Y si cada uno hizo los temas que nos repartimos, solo que ellos ahora, una se encuentra en viaje y mi otra compañera Sí, se sí. encuentra trabajando, así que no pudieron ingresar, digamos, a este Meet. Está bien. Bueno, queremos quizás escuchar el tema que ustedes han preparado. Bien, profe, empezamos. Directamente vamos a los temas que ustedes prepararon. Bien, ahí está mi otra compañera, mira, recién se acaba de unir Carmen. Bien. ¿Vas a poder dar con nosotras? Sí, buenas tardes, profe, buenas tardes, compañeros. Sí, mil disculpas, profe, de la semana pasada que se me complicó. Acabo de conectarme. Bien, bien. Bueno, yo les pido que desarrollen el tema que ustedes prepararon, digamos. La compañera, sé que la compañera que estaba en viaje había tenido un accidente, así que ya se comunicó conmigo. Quien está en el grupo que no va a poder estar, digamos. Bien, profe, empezamos. Nosotros no pudimos hacer lo que sería una presentación de pantalla, un PowerPoint, así que nosotros vamos a empezar a hablar así. Bien. Bien, profe. La pregunta 1 decía, desarrolle un ejemplo que expone el derecho y sus conceptos fundamentales. El ejemplo sería, imaginemos que Sofía está en la calle y ve un semáforo en rojo. Ella decide cruzar la calle a pesar de que el semáforo esté en rojo. En cuanto al análisis de la situación, tenemos el derecho. En esta situación se aplica el derecho de tránsito que regula la circulación de personas y vehículos. Este derecho se basa en un sistema de normas que busca garantizar la seguridad de todas personas en la vía pública. En cuanto a las normas, la norma específica que se está violando es la que indica que los peatones deben cruzar la calle por las esquinas, solo cuando el semáforo esté en verde. En cuanto a la coercibilidad, si Sofía es sorprendida por un policía cruzando en rojo, podría ser multada por violar la norma. La coercibilidad del derecho de tránsito permite que el Estado, a través de la fuerza pública, haga cumplir las normas. En cuanto al rige de la convivencia social, el derecho de tránsito se aplica a todos los ciudadanos y su objetivo es regular la convivencia social, evitando accidentes y garantizando el orden de las calles. El punto 2 sería hablar de la teoría tridimensional del derecho. ¿Qué significa e implica? Bueno, la teoría tridimensional del derecho, creada por el jurista brasileño Miguel Reale, sostiene que el derecho no solo es un conjunto de normas, dimensión normativa, sino que también se compone de dos elementos adicionales. Estaría dimensión del hecho y dimensión del valor. La dimensión del hecho se refiere a la realidad social, a los hechos que ocurren en la vida de las personas. Las normas jurídicas surgen para regular estos hechos. Por ejemplo, la ley del tránsito surge para regular el flujo de vehículos y evitar accidentes. La dimensión del valor se refiere a los valores que la sociedad considera importantes y que las normas buscan preservar. Estos valores son los que dan sentido a las normas y orientan su aplicación. Por ejemplo, la justicia, la seguridad, la libertad, la igualdad, etc. Y la teoría tridimensional implica que para comprender el derecho es necesario analizarlo desde tres dimensiones: norma, hecho y valor. En cuanto a la norma, las normas jurídicas son las que expresan las reglas de conducta, los derechos y las obligaciones que deben cumplir los individuos en esta sociedad. El hecho, los hechos son los que dan origen a las necesidades de la regulación jurídica. Y el valor, los valores son las ideas, principios o creencias que orientan la creación y la aplicación de las normas. Pasamos al punto 3, que decía, explica con ejemplos la ley en sentido formal y sentido material 3. En cuanto al primer ejemplo, tenemos la ley del tránsito. Ley en sentido material sería el conjunto de normas que regulan la circulación de vehículos y personas en la vía pública. Esta ley busca garantizar la seguridad vial y el orden en las calles. En cuanto a la ley en sentido formal, la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, sancionada por el Congreso de la Nación, que establece que las normas específicas son licencia de conducir, velocidades máximas, prioridad de paso, etc. Esta ley
cumple con los requisitos legales para su creación y es la norma formativa y es la norma formal que rige la circulación en Argentina. En el ejemplo 2 tenemos la ley de alquileres. La ley en sentido material sería el conjunto de las normas que regulan las relaciones entre los propietarios y los inquilinos de inmuebles. Estas normas buscan proteger los derechos de ambas partes y asegurar la estabilidad en el mercado de alquileres. En el sentido formal, la ley de alquileres sancionada por el Congreso de la Nación, que establece la duración de los contratos de alquiler, el monto de las actualizaciones, los plazos para la devolución del depósito, etc. Es la norma formal que regula el alquiler de inmuebles en Argentina. Bueno, pasamos al punto 4 que tenemos, desarrolla un derecho público y un derecho privado y su importancia en la vida cotidiana. En cuanto al derecho público, es el conjunto de normas que regulan la relación entre el Estado y los individuos, como también entre entidades públicas. El derecho público es esencial para la vida cotidiana que garantiza la convivencia pacífica y la protección de los ciudadanos. El ejemplo sería derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho a la educación y derecho a la salud pública. En cuanto al derecho privado, hace referencia a las normas que regulan las relaciones jurídicas, ya sea entre dos personas físicas o jurídicas. Así también protege nuestros derechos como ser el comprar el negocio. Sería como el sostén de las relaciones económicas y personales. El ejemplo sería derecho civil y derecho comercial. Bueno, pasamos al punto 5, que sí explica la importancia de la Constitución Nacional y su supremacía. La Constitución Nacional es muy importante porque es la ley suprema. Allí están los derechos y deberes de las personas y la organización del Estado. La supremacía es uno de los principios básicos del derecho constitucional, que establece que la Constitución es la norma suprema y primordial. Este principio es crucial para garantizar el respeto de los derechos fundamentales. En cuanto al punto 6, desea explica con un ejemplo la importancia del orden de la prelación según el artículo 31 de la Constitución Nacional. Y ahí nosotros le pusimos que el orden de la prelación establecido por el artículo 31 de la Constitución Nacional es el orden a aplicar las leyes. Ejemplo, en la vida real, el orden de la prelación lo aplicamos en la disyuntiva de que una deuda pagaría primero de acuerdo a prioridades. Si la luz vence primero y el agua después, pagaría la luz, luego el agua. A ese principio también lo utilizan en las empresas para pagar a los acreedores. Ahora paso a mi siguiente compañera. Eva. Bueno, el punto 7. Perdón, Eva, un segundo. En el ejemplo que estaban dando del orden de prelación, quizás está bien que lo lleves a la vida cotidiana de esto, de qué está primero, si pago la luz o el agua. Sí. Está bien como quizás un ejemplo de lo cotidiano, pero no nos vayamos de lo que es la norma, el derecho, digamos. No pensar como mi prioridad primero es pagar el seguro del auto y después ponerle nafta. Digo, es válido como un orden en lo cotidiano, pero no nos vayamos de lo que es la norma, digamos. El orden de prelación es la Constitución Nacional y por debajo el resto de leyes. ¿Por qué es importante pensar o tener en claro esto? Es porque cuando una norma de inferior categoría va en contradicción con la Constitución, lo que ordena es el orden de prelación. Si una norma provincial, el ejemplo que había dado la compañera de menores, se habilita a los menores de 12 años a trabajar, va en contradicción a lo que dice la ley nacional, a la ley laboral, a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales.
digo, no nos vayamos de ese foco, porque pensando el orden de prelación en un sentido de norma jurídica, es eso. No es la prioridad que tiene, digo, en el ejemplo que dieron, que no es malo, pero está corrido, ¿no?, del eje de lo que estamos desarrollando, lo que están exponiendo, que tiene que ver con la norma jurídica. Bien, profe, muchísimas ¿Ah? gracias. Digo, esto es para todos, escuchando el ejemplo, digo, está bien, pero no es lo que esperamos, no es lo que esperábamos. ¿Estamos? Bien, profe, gracias. Gracias, Jazmín. Eva. Profe, en el punto 7, personas humanas y personas jurídicas. Persona humana es la persona física que goza de aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Comienza de su concepción, es decir, que todos los seres humanos somos consideradas personas humanas, ¿no? Como ser los trabajadores en distintas profesiones. Personas jurídicas les confiere aptitud, es decir, son entidades creadas por el derecho. Comienza desde su constitución. Ejemplo, las empresas, las asociaciones sin ánimo de lucro, corporaciones, iglesias, pymes, bancos. 8. Desarrollo de la capacidad e incapacidad de la persona. La capacidad es uno de los atributos de la personalidad y es la aptitud para ser titular de derecho y obligaciones jurídicas. La incapacidad de derecho es cuando la ley le prohíbe a una persona humana ser titular de un derecho. Están fundadas en razones morales, recae sobre actos que no debería realizar. Por ejemplo, un funcionario público contrata en interés propio o enajena bienes del Estado encargados a su custodia. Estas incapacidades no pueden ser suplidas por un representante, son relativas, están referidas a un derecho determinado, nunca a todos los derechos. La incapacidad de ejercicio. En ciertos casos la ley limita la capacidad con el fin de proteger al incapaz y no le permite ejercer por sí mismo sus derechos. Será suplida por un representante, puede ser los padres, el tutor o curador. Ejemplo, un menor de edad propietario de una casa, por su minoridad, los progenitores ejercen por él el derecho de propiedad. El artículo 24 del Código Civil y Comercial establece la incapacidad de las personas por nacer, la persona que no cuenta con la edad y el grado de madurez suficiente, las personas declaradas incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esa decisión. La diferencia entre hechos jurídicos. Hechos jurídicos pueden ser los hechos naturales y hechos humanos. En hechos naturales es sin la intervención del hombre. Puede llegar a producir efectos jurídicos. Ejemplo, en el caso de la muerte natural de una persona humana y este acontecimiento produce la apertura de un juicio sucesorio. Hechos humanos es la intervención directa del hombre. Puede ser involuntario y voluntarios. En involuntarios, un hecho sin extensión o sin libertad y sin discernimiento. Ejemplo, si me empujan y al buscar estabilidad causo un daño a otra persona o cosas. El involuntario, realizados con discernimiento, intención y libertad, y se exterioriza. Y este puede ser el voluntario, los hechos voluntarios pueden ser lícitos,
no están prohibidos por la ley. Ejemplo, contrato, testamento, o también pueden ser ilícitos, prohibidos por la ley, pueden producir a su vez daño, imprudencia o negligencia, que es la culpa, o con intención de dañar, que sería el dolo. En la 10 pasa mi compañera. En cuanto a los elementos necesarios para que un acto sea voluntario, según el artículo 260 del Código Civil y Comercial, nos dice que debe tener discernimiento, la persona debe tener intención y también la libertad. El discernimiento consiste en la facultad que tiene la persona para saber, para entender lo que está haciendo. En cuanto a la intención, es el propósito que tiene la persona de poder realizar ese acto. En cuanto a la libertad, es que la persona no esté obligada, ¿no? Ya sea por que haya otra persona que lo esté obligando a través de, por ejemplo, de una violencia física, sino que él está expresando, tiene, digamos, una libertad plena para realizar ese acto. En cuanto a los elementos de las obligaciones, decimos que, bueno, es una relación jurídica y sus elementos son el sujeto activo o acreedor, que es, por ejemplo, Eduardo, que es dueño del hostal El Manantial. El sujeto pasivo o deudor es José, que es un carpintero. El objeto consiste en dar, en hacer o no hacer. Es la acción que debe realizar el sujeto pasivo. Es decir, que el carpintero debe realizar, por ejemplo, las 12 sillas que le había solicitado Eduardo, que es el dueño del hostal El Manantial. Al no cumplir con las 12 sillas que le había encargado el dueño, ya surge ahí una obligación para el carpintero, sería para el sujeto deudor. En cuanto a la consigna número 12 que habla sobre el contrato, profe, decimos que el contrato es un acuerdo que puede ser entre dos o más personas. Puede ser un ejemplo de que si yo contrato una agencia de viajes por 10 días para que lleve a 10 turistas en un circuito que armé, pero esta agencia de viajes por X motivo no cumple los 10 días, sino que me dice que tiene que abandonar a los 8 días, ahí ya surge una responsabilidad civil, que esto causa daño y ese daño debe ser indemnizado. ¿Por qué? Porque produce daños y perjuicios, ¿no? Primero a quien contrató a esa empresa, como así también a los turistas. También podemos decir que el contrato tiene los principios fundamentales, que es un acto jurídico entre dos o más personas, la obligatoriedad, que caso que si no lo cumple, bueno, surge la responsabilidad contractual, la autonomía de la voluntad, también que no sean de manera obligada, la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual, bueno, es por ejemplo cuando uno de los turistas sufre un accidente, pero ese accidente no es intencional, entonces una responsabilidad extracontractual. Nada más, profesor. Bueno, perfecto. Bueno, Noé ya habrá recibido los trabajos que han enviado, así que en base a eso, en base a las disposiciones, después será consignado quizás una nota de lo que han expuesto. Noé, ¿querés decir algo? Sí, no, que ya están subidas las devoluciones y también con sus respectivas notas. Y bueno, por supuesto, a veces los marcos teóricos desarrollados dentro de lo que es el trabajo práctico, por ahí, cuando ustedes van a exponer, hay una cuestión de que hay cambios de palabras, o quizás el ejemplo no condice con esa consigna, pero eso lo vamos a ir mejorando, por supuesto,
con estas devoluciones que nos da el profe, y por supuesto lo vamos a ir mejorando, perfeccionando, para así llegar a comprender justamente la unidad número 1, ¿sí? Hay algunos que, bueno, por ahí es una nota entre 6 y 7, pero eso, por supuesto, va a mejorar, ¿no?, en los próximos trabajos prácticos que se vayan desarrollando. Perfecto, gracias Noé. Bueno, dejamos acá la clase por el tema del tiempo de conectividad, ya que están quienes están en el interior, y por ahí están con los datos del teléfono y demás. Colgamos acá la clase y nos estaremos viendo el próximo lunes en la sede en Humahuaca.